Recuerdo que mi madre en una ocasión visitó una bruja y la bruja le habló y le dijo: ese joven tiene una luz muy grande. Desde el principio, desde mi niñez, las tinieblas como que tenía esa persecución y esa atracción hacia mí desde mi niñez. Y recuerdo que allí me enviaron como ciertas aguas, dique para la suerte. Y recuerdo que llevándome allí, los demonios empezaron a dialogar conmigo, empezaron a hacer tratos conmigo. Bueno, vamos a sanar tu brazo, vamos a curar tu brazo con la cualidad de que cuando te ayudemos a conseguir un contrato de Grandes Ligas, tú puedas darnos cierta cantidad de dinero, es decir, hacer un pacto con ellos. Recuerdo que en ese entonces yo tenía que ir con velas, con 21 pesos, 7 pesos. Todo esto en simbolismo de el 21 pesos, lo que significaba era un trabajo con la 21 división. Los 7 pesos lo que significaba un trabajo con las 7 potencias. Allí a la vela se me le hacía ciertos ritos, ciertos símbolos satánicos, los demonios, y allí tenía que vivir mi vida tirando esto en cruz de camino para que mi brazo pudiera perfeccionar con una oración invocada a los demonios. Mi fe en la brujería fue impactada porque allí iban personas y recuerdo que sacaban armas 45, calibre 45, y allí el brujo operaba los resguardos, lo probaba tirándole disparos. Y ninguno de los disparos podían afectar al hombre que se estaba haciendo o tragando, haciendo la influencia satánica. A medida que pasan los años, se han dado muchas entrevistas muy poderosas, gente que ha salido de diferentes tipos de universos o de diferentes tipos de mundos, ya sea espirituales, ya sea astrales, pero han salido de una vida completamente distanciada de la voluntad de Dios. Hoy tenemos una entrevista más muy poderosa, tenemos un invitado que va a abrir un poquito el campo, lo que tiene que ver con la brujería, y este mundo que se vive ya en lo que tiene que ver con el deporte, la pelota. Tenemos un invitado, Miguel Montero. Antes de darle parte para que él se presente y salude a esa audiencia, yo quiero invitarle a cada uno de los que empezaron a ver esta entrevista a que se suscriba, active la campanita y le dé la opción todas para que así cada notificación le pueda llegar de cuando estemos haciendo un en vivo, de cuando estemos haciendo una transmisión. Y también lo voy a invitar a que vaya al segundo canal, Jonathan Pascual Televisión, donde también se está subiendo contenido que es muy poderoso. Miguel Montero, bienvenido a la plataforma Jonathan Pascual TV. ¿Cómo te sientes? Saludos a esa audiencia. Amén, amén. Para mí es más que un honor, más que una bendición estar acá compartiendo contigo, Jonathan, trayendo un contenido de edificación que yo sé que va a tocar a muchas personas. Y te doy muchas gracias y me siento más que agradecido y honrado de estar en tu espacio compartiendo contigo, hermano. Gloria a Dios, qué bendición. Hace un rato estuve dialogando con César, o César me dio algunas informaciones de que fuiste pelotero. Pero antes de llegar ahí, quiero conocer un poquito de tu vida, porque estoy viendo que tu rostro no refleja una persona que tiene una edad avanzada. Te ves muy joven, te ves como de 18, 19 años. Entonces, esta vida, ¿cómo tú inicias? Bueno, yo tengo alrededor de 29 años. Nací en Santo Domingo Este, un sector llamado Los Mameyes. Antes de como introducir o entrar o llegar a hablar de lo que es las profundidades de las tinieblas, quiero desenlazar cómo crecí, cómo me formé, dónde nací. Nací en este sector de Santo Domingo Este y allí me educaron con los principios de familiar, con esta unión. Fui familiarizándome, fui como adoptando lo que era el béisbol. Fui como apasionándome de este deporte. Fui allí desenlazándome. Allí como que mi vida como que fue tomando forma o fue desarrollando vía el deporte, que es el béisbol acá en República Dominicana. ¿Cuántos años tenías cuando encontraste ese deporte que llenó las expectativas y lo que tú deseabas conseguir?
Recuerdo que tenga uso de conciencia, que era a la edad de 6 años en adelante. Bastante temprano. Desde niño, que recuerdo que televisaba los juegos por un radito de pila, porque en ese entonces en mi casa no había una TV o una televisión, así como muchas personas quieran entender. No había como la manera de yo poder estar televisando los juegos, y recuerdo que mi madre me ponía cerca de la persiana para poder recibir la señal al radito, y allí yo entraba a pila, allí yo escuchaba los juegos de béisbol invernal de acá de República Dominicana, y eso me fue apasionando. Yo también en el barrio, en el sector de donde vivía también, allí yo dejaba, hermano Jonathan, hasta de comer por irme a jugar béisbol. Santo Dios. O sea, te pasaba igual que a mí. Yo dejaba la comida y allí mi madre, mi padre me ponían de castigo porque yo dejaba de hacer mis quehaceres, mis deberes de la casa por irme a jugar béisbol. A veces me dejaban, recuerdo que sin poloché y de calcio, así yo me escapaba de la casa y me iba a jugar béisbol con los compañeros míos, con los amigos míos en el barrio. Y allí fue creciendo esta etapa, este principio de mi vida. Wow. Desarrollo, yo que conozco un poquito de béisbol, porque yo jugué toda mi vida béisbol, posiblemente yo no tengo conocimiento de cuándo inicié, pero los juegos que yo trataba de hacer, por ejemplo, los juegos de bola, los juegos de trompo, los juegos de piseo, el juego del topado, esos juegos no se permitían. Era solamente béisbol lo que se permitía en mi casa. Era algo muy fuerte porque mis padres me exigían esto, porque ellos querían conseguir un futuro. Entonces, desde pequeño que tú te entusiasmaste con lo que es el béisbol, tus padres tenían un norte, haciendo entender de que tú podías conseguir una firma, o diste muestra de talento desde el principio. Bueno, di muestra de talento en el principio. También voy a influir en lo que es el plano espiritual. Recuerdo que mi madre en una ocasión visitó una bruja y la bruja le habló y le dijo: ese joven tiene una luz muy grande. Desde el principio, desde mi niñez, las tinieblas como que tenía esa persecución y esa atracción hacia mí desde mi niñez. Entonces recuerdo que esa bruja le dijo a mi madre: induce a tu hijo en el béisbol porque él puede firmar. Decir que la bruja allí ya estaba profetizando el destino que Dios me tenía preparado para mi vida. Wow. Desde pequeño tu mamá fue donde una bruja y ella te dijeron lo que tú cargabas, lo que yo portaba. Es como, por ejemplo, en el mundo espiritual, todos sabemos que los profetas, los hombres de Dios, tanto los chamanes como los brujos, tienen la capacidad, como en el mundo espiritual la Biblia establece que las cosas suceden antes que el mundo de las materias. Aquel mundo, aquella persona o hombres de Dios tienen la capacidad de poder entrar al mundo espiritual y poder percibir las cosas antes que sucedan. Wow, es tremendo, porque ahora mismo hay personas que están viendo tu entrevista y dicen que los brujos no conocen del futuro, o algunos dicen que Satanás no conoce esta parte. Entonces, cuando tú escuchas experiencias como esta, que una persona fueron donde un brujo y te habla de tu vida ya futura, tú te das cuenta que hay un conocimiento de alguna persona de algunas áreas. Ahora bien, el Espíritu Santo ha tratado algo conmigo, me ha hecho entender que aunque los brujos tengan conocimiento de tu futuro, ellos solamente pueden ver, más no pueden cambiar. No. Ahora, cuando un hombre de Dios, un profeta se levanta, el profeta puede cambiar tanto tu pasado, tu presente y tu futuro. Por eso cuando Dios se mete en una vida, Dios lo restaura. No solamente en el presente, sino de su pasado, borra su pasado, actualiza su presente y se glorifica en su futuro. O sea, que es algo muy tremendo. Claro, porque recuerda que un profeta tiene la capacidad de poder cambiar las cosas. Yo voy de mano contigo porque un hombre de Dios tiene una virtud que nunca va a tener un hijo de la oscuridad, que practica la idolatría, la hechicería, y es que un hijo de Dios tiene la capacidad o tiene en su ADN algo espiritual tan fuerte que puede cambiar como la atmósfera, que puede como cambiar la contrariedad. Wow. Es decir, que cuando tú accedes al mundo espiritual como hombre de luz,
que pertenece al mundo de luz, tú tienes la capacidad, porque instantáneamente tú accedes al mundo espiritual, es como tú convertiste en boca de Dios. Por eso la Biblia establece que un profeta, en una de sus connotaciones, tiene que ver con una de sus palabras, que significa con una persona que es boca de Dios en la tierra. Entonces, como Dios tiene la facilidad de crear por su palabra, así mismo nosotros tenemos la capacidad de entrar al mundo de los espíritus o espiritual y cambiar como lo que se te ha de venir sea malo, la capacidad de romper, la capacidad de entrar y hacer como locura o cosas que no son entendibles para las personas humanas. Wow, o pensamientos humanos. Eso es la palabra que Cristo vino a deshacer, las obras de Satanás, las obras del diablo. O sea, es algo muy tremendo. Esta vida que estás viviendo en la pelota, empiezas a desarrollarte, empiezas a crecer. Hay un conocimiento que se destapa en ti, o se destaca algo en tu vida, y esa es la pelota y en los deportes, como estábamos hablando hace un rato. Entonces, en esta vida, ¿por qué tú llegas al plano de lo que tiene que ver con la brujería? Bueno, uno de los principios es que me fui desarrollando para conseguir un contrato profesional con un equipo de Grandes Ligas. Recuerdo que nunca hubiera asistido a estos lugares. Allí cada vez que me iban a llevar, como que sucedía como una contrariedad cuando yo iba a estos lugares. Pero ¿qué sucede? Cuando se está acercando el momento ya de yo como conseguir un contrato, porque ya yo hubiera conseguido el desarrollo y los fundamentos para yo poder buscar un contrato de Grandes Ligas. Recuerdo que del lugar natal de donde es mi padre, en San Juan, allí se practica mucho lo que es la idolatría, la brujería, y de allí me enviaron como ciertas aguas. Aquí es uno de los principios donde empiezo a entrar en la profundidad de las tinieblas. Allí nunca hubiera conocido a Dios, me encontraba, como dijo el siervo Job, que solo de oída hubiera escuchado de Dios. Escuchaba que había un Dios poderoso, que había un Dios que estaba ahí, pero no sabía de quién era Dios aún. Y recuerdo que allí me enviaron como ciertas aguas, di que para la suerte. Tú sabes que yo pude comprender esto porque pertenezco a un ministerio de liberación, de lo cual yo fui libertado por el apóstol, quizás muchas personas lo conocen, por el apóstol Olver Gualdarramo, que vamos a llegar en ese punto. Pero recuerdo que mientras estas aguas estaban en mi mano, yo tenía como una fe de que cuando yo me frotara estas aguas, ya yo iba a lograr lo que yo andaba buscando. Wow. Y recuerdo que allí donde estaba había una sierva que se levantaba todas las mañanas a predicarnos de la palabra, predicarnos de lo que era el evangelio. Y todas esas mañanas ella nos hablaba de lo que era la fe. Y yo fui adoptando de lo que era el lenguaje de fe o la palabra de fe. Ella decía que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, yo como que este texto empecé a adoptarlo en mi vida y yo dije, bueno, pero si esto es así, yo entonces voy a empezarme a ver como un pelotero profesional que ya logró un contrato. Y cuando empiezo a verme así, las cosas empiezan a irme bien, empiezan a fluir. Pero todo cambió en mi vida cuando yo empecé a frotarme estas aguas, que en estas aguas los brujos, los chamanes, los satanistas la preparan con la cualidad de que influencias demoníacas, tanto como satánicas, en la parte de la brujería, los baños se utilizan con la cualidad de abrir ciertos puntos chakra en tu cuerpo, de que ciertas entidades penetren tu cuerpo para ejercer un dominio o una fuerza y poder controlar o ejercer lo que ellos quieren hacer en tu vida o lo que tú quieres andar buscando a favor de ti. Y es allí cuando yo entiendo que estas influencias entraron a mi vida. Pude lograr el contrato en el año 2011. Firmé, recuerdo, con mi padre a escondida,
porque en el lugar que estaba, con el manager que estaba, me ofrecía muchas cantidades de dinero el equipo que estaba, pero recuerdo que firmé en ese entonces por $31,000. Y recuerdo que el primer momento de mi vida que vi ese dinero en mis manos, tú te preguntarás, ¿lo disfrutaste, lo gozaste? Tú te impactarás quizá o dirás, ¿qué hiciste? Lo primero que hice fue, hermano Jonathan, fue regalárselo a mi padre, porque yo decía, yo juego béisbol por pasión, yo no juego por dinero. Santo Dios. Yo juego este deporte por pasión y amor. Recuerdo que regalándole la cantidad de dinero a mi padre, aquella mujer en el banco, en el lugar que estaba, se sorprendió y dijo, ¿cómo un joven puede rechazar tanto dinero? En ese entonces, para mi edad eran 18 años, era jovencito, y me dieron como $1 millón y algo de pesos. Santo Dios. En mis manos, y yo pude desprenderme de eso. Y aquí cuando las cosas me sucedían de mal en peor, las cosas marchaban mal, me estaba yendo mal en los juegos. Recuerdo que en ese entonces se acercó una persona muy cercana a mí. Ya allí me hubieran dado de alta, de baja, fui despedido porque las condiciones físicas, el rendimiento fue descendiendo. Vamos por una parte para que los guerreros puedan entender un poquito sobre tu testimonio. ¿Qué base tú jugabas? ¿Qué equipo te firmó? Y en realidad, ¿qué tú sentiste cuando tú te frotaste estas pociones que estaban preparadas para la suerte? Bueno, yo firmé con el equipo de Detroit, de los Tigres de Detroit. Y, ¿qué te digo? Cuando me frotaba esta cosa, lo que sentía como una energía, como una fuerza, como algo como que me impulsaba y me daba como esa energía, como esa fortaleza. Wow. Como que si era una fe, como que se activaba por yo hacer eso. Entonces, recuerdo que en ese entonces las condiciones físicas, el rendimiento ya iba como declinándose, descendiendo. Yo era lanzador. Mira, vamos por parte, discúlpame que yo te interrumpa porque está un poquito fuerte. Tengo que entrar a la parte. La primera vez que tú te frotaste eso, ¿para qué fue y qué tú estabas haciendo en el play? ¿Y cómo te fue? Bueno, la primera vez que me froté esto iba a frotarse en mi brazo para yo poder lanzar más duro, para la suerte. Todos sabemos que bíblicamente la Biblia establece que la suerte es echada en el regazo, más de Jehová es quien la da. Toda persona que van a los brujos, a los chamanes, a los satanistas, a cualquier lugar de esto, va en busca de arreglar su suerte, va en busca de lograr su sueño. Pero allí, mientras yo me untaba estas aguas, se abrían ciertas puertas espirituales donde allí yo entendí en este camino de que se influían y se transferían ciertos espíritus. Wow. Con la cualidad de yo poder lograr o ejercer lo que yo quería hacer. Dios mío. Entonces me decías que entraste como pitcher. Ajá. Ese día que lanzaste para firmar, ¿cuántas millas tiraste? ¿Y cómo te fue? ¿Cómo la gente te vio? ¿Te vio la misma persona de siempre o te vio diferente? Creo que me vio diferente porque firmé en el... Aquí le conocen como estrellado. Para muchos que no entienden esta palabra, se le puede decir como personas profesionales de la organización que te están observando para darte un contrato. Cazatalentos. Cazatalento. Es decir, a mí me fue lo más mal que me ha podido ir en esta proyección, en este escenario, me fue súper mal. Entonces allí recuerdo que le dijeron a mi padre, si quieren firmarlo ahora hay $31,000 para él, pero si me lo traen tirando mejor hay $200,000. Y recuerdo que mi padre me dijo, está firmado así, vamos a firmarlo así. Santo Dios. Y ahí en ese entonces, ahí pude firmar el contrato y ahí empezó a surgir las cosas malas en mi vida. ¿A qué tú le llamas malo en tu vida?
Es decir, que las cosas no me salían a pedir de boca, ya todo me iba de mal en peor, ya lo que yo entendía que era una bendición para mí se vino convirtiendo en un lamento. Es decir, fui perdiendo, tú me hablabas de la velocidad, recuerdo que en ese momento, ese día lancé entre 93 y 94 millas. Tú tenías un super brazo. Y había en equipo que yo podía lanzar hasta 95 millas. Santo Dios. Es decir, ¿Cuántos años de edad? Con 18 años, es decir, que tenía una proyección y el brazo, decían, él tiene un brazo de grandes ligas. Tenía una proyección de ser un pelotero de grandes ligas. Pero mi sueño se empezó, yo entiendo, a devastar cuando yo fui escogiendo el lado contrario. Entonces, recuerdo que todo me iba del mal en peor, hermano Jonathan, y yéndome las cosas malas, las cosas surgiendo de mal en peor. Yo recuerdo que todo esto se convertía en un sufrimiento donde yo en mi cama le decía a Dios, sácame de este lugar, sácame de esto. Y recuerdo que fui dado de baja en cierto tiempo, en cierto momento, no recuerdo muy bien el año, fue hace muchos años ya. Y cuando fui dado de baja, recuerdo que llegué a mi casa frustrado. Esa persona muy allegada a mí, acercándose a mi vida, me dijo, te voy a llevar a un lugar. Recuerdo que mi brazo tenía una pequeña molestia cuando salí de allí. Fui con mi padre a tirarme una radiografía, a ver qué estaba pasando con mi brazo. Y recuerdo que tenía el hueso del manguito rotador desgastado, tenía un desgarre y tenía un desgarre atrás también. Es decir, y cuando esa persona se me acerca, que veo que me lleva al lugar, me encuentro con un sacerdote de alta jerarquía de la brujería, del satanismo, que podía hacer trabajos inexplicables, trabajos que quizá tú nunca hayas escuchado de lo que es el nivel espiritual en el satanismo o en el ocultismo. Y recuerdo que llevándome allí, los demonios empezaron a dialogar conmigo, empezaron a hacer tratos conmigo. Bueno, vamos a sanar tu brazo, vamos a curar tu brazo con la cualidad de que cuando te ayudemos a conseguir un contrato de grandes ligas, tú puedas darnos cierta cantidad de dinero, es decir, hacer un pacto con ellos. Y allí recuerdo que iban cientos y cientos de personas de todo tipo, iban mujeres embarazadas a presentarles los niños desde el vientre, que es un tema más profundo, y también iban personas con problemas tanto como de la pierna, como de cualquier tipo de índole. Es decir, ellos iban allí como que era un doctor. Allí yo pensaba de que Dios estaba operando en estos asuntos, porque lo primero cuando tú entras a un altar o a un lugar de esto, lo primero que te encuentras es Biblia, lo primero que tú encuentras que te puedes leer una palabra de Dios, pero todos sabemos que Dios no se esconde en nada de la brujería, que Dios no apoya nada de esto. Y recuerdo que allí empezó mi proceso de lo que era el mundo de los espíritus espiritistas. Allí empecé a tener contacto con estos seres. Recuerdo que en ese entonces yo tenía que ir con velas, con 21 pesos, 7 pesos. Todo esto en simbolismo de el 21 pesos, lo que significaba era un trabajo con la 21 división. Los 7 pesos lo que significaba un trabajo con las 7 potencias. Todo esto con la cualidad de que cada una de esas energías, así como usted quiera llamarle energía, muchos le llaman en el espiritismo energía o influencia o influencias demoníacas o seres o fuerzas oscuras, así como usted quiere entender esto. Pero lo que quiero decirte, hermano Jonathan, que yo tenía que levantarme, así como se levantaba un hombre de Dios a las 3 de la mañana a interceder. Tú te preguntarás, ¿y por qué a esa hora elegían que tú hicieras ciertos trabajos en cruz de camino, a tirar la vela y los 21 pesos? Y es uno de los misterios de estas cosas, es porque así como tú te levantas de madrugada a hacer esto, yo tenía que ir 12 de la noche, 3 de la mañana, 6 de la mañana. Esto se utiliza porque en estas horas se abren ciertos campos magnéticos, se abren puertas dimensionales
donde lo que tú estás haciendo, sea para Dios o sea para el mundo oscuro, lo que tú estés haciendo empiece como a cobrar fuerza. Y recuerdo que yo tenía que hacer esta rutina a diario. Allí a la vela se me le hacía ciertos ritos, ciertos símbolos satánicos, los demonios, y allí tenía que vivir mi vida tirando esto en cruz de camino para que mi brazo pudiera perfeccionar con una oración invocada a los demonios. Y haciendo esta cosa, yo sentía como que mi brazo, él decía, cada vez que un vehículo pase por encima de esas velas y vaya destruyéndola, así mismo se irá destruyendo toda molestia en tu brazo. Y así mismo yo sentía mi brazo que me iba calcomiendo, que me iba como haciendo algo. Y recuerdo que todo esto me incitaba porque las cosas espirituales como que me atraían. Yo decía, wow, pero yo creo que Dios opera a través de esto porque estas personas tienen poder. Una de las cosas que en el ocultismo se usa, todos sabemos que en la brujería, Satanás lo que es un imitador de las cosas de Dios, pero Dios establece su palabra que lo de él es propósito. Satanás lo primero que hace cuando una persona visita estos lugares es impactar la fe de esa persona o hacer algo que la persona quede como impactada. Es decir, como Satanás siempre busca un exhibicionismo, como algo para conectar contigo. Con el fuego, usar el machete. Amén. Cosas como eso. Pero aquí él utilizó cosas más fuertes. Cosas que yo te voy a contar que quizá tú nunca la has escuchado en el mundo de la brujería, pero este hombre tenía la capacidad de hacer esto por el nivel espiritual en el que se encontraba. Tenía cierto espiritual, porque no todo el mundo puede ser un sacerdote tanto del vudú o del satanismo. Es decir, que tenía un rango espiritual muy fuerte, porque quizá tú nunca has escuchado que hombres en la brujería operen a estos niveles. Y recuerdo que una de mi fe en la brujería fue impactada porque allí iban personas y recuerdo que sacaban armas 45, calibre 45, y allí el brujo operaba los resguardos, lo probaba tirándole disparos. Y ninguno de los disparos podían afectar al hombre que se estaba haciendo o tragando, haciendo la influencia satánica. Es decir, cuando una persona en la brujería se traga un resguardo, le está dando una legalidad a un espíritu que está dentro del cuerpo. Por eso los espíritus en el ámbito de la liberación, muchas veces una persona no puede ser libre instantáneamente en un solo día, porque esos espíritus ejercen ciertas legalidades por los tipos de trabajo que se ha hecho. Y por esto dificulta, no dificulta a Dios, porque Dios tiene el poder de libertarte instantáneamente, pero Dios muchas veces, en muchos casos, deja que tú tome un lazo de tiempo para que tú puedas entender y valores tu liberación. Es decir, allí también recuerdo que uno de los casos más impactantes fue que entró una mujer. Cuando esa mujer entró al lugar tenía un problema en su corazón. Esto va a estremecer tu vida, porque yo entendía y decía, wow, pero ¿cómo es que este tipo tiene una fe tan fuerte y aunque vea las cosas imposibles, las hace posible? Todo esto me atraía hacia él y había como cierta conexión. Yo decía, ¿cómo es que este tipo, aunque no puede lograr el trabajo hoy, aunque no puede darse las cosas, él tiene una fe inquebrantable que no se rinde, así como la tenían muchos hombres de Dios bíblicamente, con una fe inquebrantable? Pero lo que te quiero decir con esto, hermano Jonathan, es que allí entró una mujer con un problema en su corazón. Cuando esta mujer entra a aquel lugar, lo primero es que sube un demonio a cabeza del brujo, cierto espíritu. En la liberación se conoce como la palabra poseer. En el ocultismo, en el satanismo, se conoce o se dice en muchas naciones como se le montó o se le subió.
Pero todos sabemos que en el ámbito de Dios sabemos que es una posesión, donde el demonio toma el control de aquel sacerdote o aquel brujo y empieza a hacer ciertos trabajos. Y recuerdo que allí esta mujer con este problema del corazón entró a este lugar. Y cuando entra con su problema, lo primero que sube un demonio haitiano, conocido como Guedé. Todos sabemos que los demonios no tienen nombre, pero ellos se apodan y se autoproclaman con ciertos nombres. Es decir, este demonio, que es un demonio demasiado fuerte, que sube con la cualidad de hacer ciertos trabajos especiales, es un demonio muy malo también, porque le gusta hacer ciertos daños en los cuerpos de las personas y hacerle la vida imposible a muchas personas. Recuerdo que este demonio no le gusta subir al cuerpo o a cabeza del brujo si está lloviendo. Así como se siente esta pequeña agüita, él no sube si está lloviendo, porque él le teme al agua. Es decir, y recuerdo que esta mujer, aquel brujo, explotó una botella y con el casco de la botella, es decir, en otra palabra, cristal, en otras naciones quizá entiendan con un pedazo de cristal, abrió su corazón a corazón abierto. Es decir, allí transfirió, tú dirás, pero no le dolió. Allí ellos tienen la cualidad y la facilidad de transferir ciertos espíritus que puedan adormecerte como una anestesia, que puedan adormecerte cualquier parte del cuerpo y tú no sentir dolor alguno. Santo Dios. Es decir, allí abrió a corazón abierto y este demonio pudo operar el corazón de esta mujer con sus manos. Y tú dirás, ¿y cómo cerró la herida? ¿Lo cosió con punto? No. Este espíritu frotó en su mano un poco de saliva y se la frotó en el corazón de la mujer. Y la herida quedó como si nunca se hubiera abierto. Frente a tus ojos. Sí, se cerró instantáneo. También otro caso muy peculiar, los demonios en la brujería utilizan esto para impactar, como para que tú te impactes y te aferres más a estas cosas. Y recuerdo que a un amigo mío que tenía problema en su brazo izquierdo, también con un cristal se le fue abierto una apertura en su brazo y allí empezaron a sacarle coágulo de sangre. Y tú te preguntarás cómo este sacerdote del satanismo pudo cerrar la herida. También con un poco de saliva frotó su lengua sobre la mano y cerró la herida como si nunca se hubiera abierto. Es decir, él tenía la capacidad de poder hacer ciertos trabajos, de operar. También podían llegar personas paralíticos, personas con problemas de que no podían caminar y salían caminando. Y tú dirás, ¿cómo este hombre podía navegar en estas dimensiones espirituales? También era un hombre que ayunaba y también tienen la facilidad, por el nivel espiritual que tenía, poder hacer estos tipos de trabajo en la hechicería. Pero todos sabemos que cuando se transfiere un espíritu en el área del ocultismo, los demonios o los sacerdotes o los voduistas pueden transferirte. Por ejemplo, llegaban personas con un problema en una pierna, problemas con cualquier ámbito. Allí siempre un brujo o un satanista lo que va a utilizar un espíritu con mayor jerarquía, con mayor fortaleza, y lo va a transferir para que ese espíritu ejerza el control dentro del cuerpo de los demás espíritus y puedan calmar el problema de la persona. Pero las personas van a seguir con los mismos síntomas, quizá algunos, o quizá peor, no va a sentir lo mismo, pero la persona va a creer que encontró una solución en esto. Todos sabemos que en el mundo espiritual de la luz de Dios, Dios no necesita hacer estos tipos de cosas.
Dios es un Dios limpio. Las cosas que Dios establece y hace, las hace limpia. No necesitamos de abrir una herida. Solo en el nombre de Jesús, cualquier cosa puede suceder. Wow, gloria a Dios. Es decir, aquí es diferente, porque aquí, con solo tú expresar el nombre de Jesús. Recuerdo en una ocasión que yo oraba por una joven que se encontraba en Colombia y ella estaba siendo afectada por una alma errante, es decir, por una persona que hubiera muerto antes de su tiempo y esta persona estaba herida a esa persona. Esto es un caso muy complicado que se necesita de tiempo para explicar esto, pero quiero hacerte como una referencia. Hay gente que no va a entender eso y te van a crucificar. Claro. Es decir, explicarte de almas errantes. Por ejemplo, yo no he hablado de eso en ninguna de las transmisiones y es bueno que tú la hables. Pues hay personas que solamente piensan que hay espíritus, que hay demonios y hay almas errantes. Claro, mira, en el mundo espiritual se mueven demasiadas cosas. Hay un texto bíblico que dice que Dios a sus hijos les revela la cosa oculta. Cuando el texto se refiere a lo oculto, significa que hay cosas que desconocemos. Es decir, que no se puede quitar ninguna cosa del mundo espiritual, porque en el mundo espiritual hay demasiado espíritu. Por eso la Biblia te hace dos diferencias: demonios y ángeles caídos. Vemos que los demonios, esto es un asunto que no quisiera entrar en tanta teología, en tantas cosas, pero vemos que la Biblia hace dos referencias: ángeles caídos y demonios. Nunca un ángel caído va a poder poseer un cuerpo, porque es una energía demasiado potente. Demasiado potente o fuerte. Vemos que Satanás es un ángel caído y no puede poseer un cuerpo. Todo eso en el ámbito de la liberación es una falsedad cuando un demonio te está diciendo: yo soy Satanás dentro del cuerpo, porque allí lo que te está haciendo entender el demonio, que a través de un hilo de conexión está enviando Satanás influencia al demonio, que lo está haciendo autoproclamar Satanás o principado o cualquier deidad, porque es una energía muy potente. Explícame algo, porque también te voy a bombardear. Tengo que tirarte bomba porque hay gente que también se va a quedar con el interrogante. La palabra de Dios dice que Satanás entró en Judas. Entonces, bueno, esta parte, explícame este texto bíblico. Bueno, ¿puede Satanás poseer una vida, sí o no? Es lo que te explicaba. Allí puede ser una influencia enviada desde el campo de afuera, cualquier espíritu. Allí este texto no se puede tomar literal. Ok, esta es la influencia. Ajá. La posesión. La posesión. Y lo endemoniado. Y lo endemoniado. Y también hay un campo que es donde operan estos seres caídos, estos ángeles caídos. Por ejemplo, yo recuerdo en una ocasión que yo me encontraba a sola con el sacerdote satanista. En el ámbito del ocultismo, del satanismo, ellos tienen más capacidad que el mundo de la luz de conocer más amplio el mundo espiritual, porque ellos muestran un aprecio, un acogimiento, se acercan más a eso con más entrega que un hombre de Dios, y por eso tanto su sentido espiritual y como también es más facilidad para Satanás ejercer, porque Satanás es un ser que lo que le gusta hacer daño, engendrar, y para él prepararte para algo malo, algo malévolo, a él se le hace más fácil de abrirte el tercer ojo espiritual y que tú puedas percibir, conocer del mundo espiritual, conocer de lo que son los demonios o esos seres que se mueven. Satanás entró en Judas y yo te decía de que Satanás no puede poseer un cuerpo. Allí el texto no se puede tomar de una manera literal, porque cuando analizamos la Biblia, este tipo de jerarquía como ángeles caídos hace dos tipos de diferencia de entes, de entes tanto como demonios como ángel caído. Cuando tú visualizas en el plano astral, en el plano demoníaco, todo se rige por rango o legalidades o jerarquías demoníacas o influencias de ciertos espíritus o energías, como muchos le llaman. Cuando tú visualizas de principado, potestades,
cuando tú analizas quién está bajo el dominio de estas entidades, vas a encontrar que Satanás está gobernando por encima de estas entidades. Esto nos da una expresión y una explicación de que debe de haber un ente más fuerte que ellos para estar por encima de esta jerarquía. Es decir, si un principado no puede poseer, me explico, si un principado no puede poseer un cuerpo ni una potestad, lo que allí el texto lo que te quiere decir es que es una influencia que lo que está siendo transferida desde el campo de afuera. Satanás está influenciando o influenció a Judas desde un campo de afuera, porque no podemos tomar el texto literalmente como está ahí escrito, porque en pocas palabras se estuviera diciendo o estuviéramos expresando también de que un principado puede poseer un cuerpo. Entonces lo que pasó también con Pedro no fue una posesión en sí, fue simplemente una influencia. El diablo lo estaba influenciando para que él apercibiera a Jesucristo de que no fuera a la cruz del Calvario. Claro, porque tú te fijas, el mundo espiritual se mueve por régimen, en el sentido, ¿qué le dijo Dios a Caín? Mira que el pecado está a la puerta, le dio una advertencia. Es decir, el demonio para entrar necesita que tú le abras la puerta. Pero, ¿qué podemos ver en este punto? Vemos que instantáneamente no entró, como tú me acabas de hablar de Pedro, no entró sea el espíritu, sino llegó la influencia. Pero ¿qué él hizo? Abrió la puerta y ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Ya la influencia ejerció un dominio en él. O sea, es como el principio. Vamos a aclarar un poquito esto. Es como el principio. Dice que la serpiente tuvo una conversación con Eva y le dijo que el árbol estaba plantado y que si comiesen del árbol, o sea, lo que Satanás en sí estaba trayendo era maldad, lo mismo que Caín. Le dijo, el pecado está a la puerta, ahora bien tú puedes enseñorearte de él, puedes hacerte señor de esto. Entonces lo que él estaba presentando era que lo convenciera la maldad para ello operar bajo la dimensión que Satanás quería. Claro, porque lo que le estaba dando, fíjate que hubo un conversatorio. Muchas ramas, tampoco quiero abundar tanto en este punto, porque hay mucha creencia. Muchos dicen que la serpiente era Satanás, otros dicen que no era Satanás. No, pero como quiera. Vamos a entrar, en otro día vamos a traer esa predicación, que sé que será muy poderosa. Todo el que quiera que esta predicación se lance, usted va a escribir en los comentarios, queremos esa predicación. Vámonos al testimonio. Pues bien, entonces ya explicamos a cada una de las personas, los televidentes que están siguiéndonos por medio de esta plataforma, ya le explicamos de por qué Satanás no puede poseer el cuerpo. También te voy a dar un testimonio de por qué no puede poseerlo. Recuerdo que en una ocasión me encontraba con el sacerdote satanista. Allí él tenía que hacer varios ritos, envolverse como en su cuerpo, porque a él no le gustaba que estos tipos de entidades le hicieran la visita, porque dejaban su cuerpo totalmente como destruido, devastado. Él decía que le absorbían toda la energía. Wow. Él decía que le absorbían toda la energía del cuerpo. Entonces él también decía, estos seres cuando vienen a mí no me gusta porque me dejan totalmente como destruido. Entonces yo tengo que, él se enudaba como ciertas cosas que él hacía para que cuando esas entidades o esos espíritus le hicieran la visita, no pudieran como destruirlo o no pudieran ejercer como de absorberle la energía. ¿Qué hacían estos seres? Estos seres se le adherían al lado, se le ponían al lado los ángeles caídos. ¿Y cómo me daba cuenta y hacía la diferencia entre un demonio y un ángel caído?
tú distingues entre las dos energías. Cuando llegaba un ángel caído al territorio, todo el territorio empezaba a temblar, todo el territorio empezaba a vibrar como si hubiera algo, un campo magnético, o como si hubieran ondas magnéticas que ocasionaban que todo el territorio temblaba y las cosas empezaban a caerse, y tú pudieras estar afuera y tú escuchabas la influencia, la sentías, y todo el territorio empezaba a vibrar. Wow. Es decir, estos seres cuando llegan es para un trabajo específico, es para algo como específico o algo. Estos seres no visitan siempre, sino se dan en caso. Estos seres no poseen porque son entes de energías demoníacas demasiado potentes. Wow. Es tremendo hablar de esto, porque hay gente que malinterpreta una cosa. La gente dice que Satanás solamente viene a quitar las vidas. Entonces, si nosotros fuéramos a este plano, Satanás no se va a robar lo que es suyo. Por ejemplo, la gente que está en el mundo dice que están bajo el maligno. Entonces, ¿por qué Satanás todavía persigue a la gente allá afuera? Y tú dijiste un punto clave. Dijiste que la gente, cuando es poseída por esta influencia, termina sin energía. Y esto es lo que Satanás roba, el potencial que tiene una persona. Claro, porque cuando nos vamos bíblicamente, la Biblia establece que antes, desde la fundación del mundo, Dios nos hubiese escogido. Cuando también visualizamos en algunos puntos, la Biblia también establece un texto que dice que Dios no hubiera conocido, que antes desde la fundación del mundo Dios no conoció. La palabra conocer en una de sus connotaciones tiene que ver con intimidad. Es decir, antes de descender a este plano de la materia, en este plano físico, tuvimos una conversación con Dios. Esto es algo profundo porque quiero que escuche esto. ¿Por qué? ¿Por qué Satanás ataca, como tú te referías, a las personas inconversas, tanto a los hombres de Dios? Para querer robar la energía o querer absorber lo que porta esa mujer o lo que porta ese hombre que no está siguiendo los caminos. Es con la cualidad de lo que él visualizó o Satanás vio en el mundo espiritual, que lo que Dios dijo de ti no pueda establecerse en este plano físico material. Es decir, Satanás, como sabe quién tú eres en el mundo espiritual, para irme más fuerte, más profundo, el apóstol Pablo, ¿por qué el apóstol Pablo en un momento presente expresa la palabra y dice, tomemos la parte profunda del texto, expresa y dice, porque junto con Cristo estamos sentados en regiones celestes? ¿Cómo es que este hombre en un estado presente dice esta palabra sin estar con Cristo? Dice que está sentado. Está hablando de que en el mundo espiritual hay otro hombre, otro yo. En decir en pocas palabras, cuando analizamos lo que es la física cuántica, que estudia esto, la física cuántica se enfoca en dos planos. Se enfoca en el plano material y se enfoca en el plano donde no hay materia. Es decir, en la física cuántica tú vas a ver que en esos estudios, en esa ciencia, pueden distinguir de que hay un hombre, un Jonathan espíritu, un Jonathan carnal, que está en la materia, pero pueden distinguir de que hay un hombre espiritual, un Jonathan espiritual. Es lo que Pablo está allí enseñando. Perdón, Pedro, es lo que está enseñando este discípulo de Jesús, que dice, está en un estado presente pronunciando, porque junto con Cristo estamos sentados en regiones celestes. ¿Cómo es que él expresa eso? Que que estando aquí, ¿cómo es que él se visualiza que está allí sentado con él? Wow. Hay algo, la física cuántica establece que se gasta energía tanto para lo bueno como para lo malo. Claro. Entonces lo que Satanás busca de una persona es gastar la energía que tiene que ver con lo positivo. Y yo he comprendido en este camino que a ti no se te va a señalar porque tú pecaste o porque tú fallaste. El pecado simplemente te separa de Dios. Claro. A ti se te va a llamar a cuenta por el propósito que tú tenías, que tú no cumpliste con eso en esta tierra. Dios mío, Padre. Es algo muy tremendo. Puedo sentir a Dios porque tú detonando este asunto,
tú sabías que hay personas, por la intimidad que tuvieron en el mundo espiritual con Dios, Wow. aunque anden en una vida santa, pura, sublime, hay muchas personas, muchos hombres de Dios que con grandes llamados se van a perder. Tú dirás, ¿por Wow. qué si llevo una vida santa? Cuando Dios los haga cuenta, le va a decir, pero yo te envié a la tierra con una asignación. Ay, 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 ay. Yo te envié para que cumpliese algo, pero tú no cumpliste con la asignación. Tú quizás no te recuerdas por qué Jesús. Todos sabemos que cuando visualizamos en las Escrituras a Jesús, Jesús nos enseña y nos muestra de que Jesús viene hablando de lo que es el mundo espiritual. Muchas personas de que no estudian las Escrituras entienden que Jesús vino con el conocimiento desde el cielo. Todos sabemos que eso se cae de la mata, no es así. ¿Por qué no es así? Porque si Jesús viene desde el cielo con toda la información, ¿por qué se cae de la mata o es contradictorio? Porque Satanás ya tiene con qué refutarle a Dios, pero tú lo enviaste a la tierra, no como ellos. Tú lo enviaste con toda la información de lo alto y por eso él nunca va a fallar, va a pecar, porque él conoce toda la información. Dios mío. Es decir, que Jesús vino a la tierra como humano en representación de Dios para enseñarnos cómo elevarnos y conectarnos con Dios. El segundo Adán. Es decir, Hombre. Jesús vino a ganarse aquí en la tierra lo que Él le pertenece en el cielo, a enseñarnos cómo ganarnos lo que verdaderamente nos pertenece. En pocas palabras, por eso Jesús aquí nos enseña que Jesús, cuando tú visualizas el Jesús histórico, hablado por Pablo Josefo, por muchos eruditos, muchos escritores, tú vas a encontrar que va a encontrar un Jesús que se preparó en la palabra, un Jesús que se preparó en la Torá. Por eso en los textos dice que Jesús le expresó a María que en los negocios de su padre le convenía estar. Es decir, Jesús tuvo una preparación. Todavía a los 12 años lo presentaron en el templo. La presentación del templo no es como nosotros lo hacemos ahora, que nosotros llevamos el niño, los católicos le echan agüita bendita encima y que ya está presentado. No, había algo en específico. Por ejemplo, la mamá se encargaba de instruir al niño mientras el papá trabajaba y ya a la etapa de los 12 años yo tenía que saberse el Pentateuco, o sea, tenía que saberse el Torá. Claro. Esos libros se lo tenían que saber y recitarlo. Por eso la gente encontraba la sabiduría que era superior. El conocimiento que tenía Jesús era mayor, porque él crecía en estatura y en conocimiento. Claro. Entonces, cuando se asenta ahí en esta parte, ellos querían hacer alusión que se presentó a los 12 años. Por eso no se revela más de la historia de Jesús hasta esa etapa. Claro. Ahora yo quiero, con referente a eso que tú estás aportando, pero hay algo que se esconde más profundo. Y es que cuando tú entras al mundo espiritual y tú conectas con la espiritualidad, tú entonces vas comprendiendo cuál es el diseño tuyo, cuál es la función que tú debes de ejercer, y el mismo espíritu te hace entender a qué viniste a la tierra y cuál es tu asignación. ¿Qué es lo que Jesús nos muestra? Cuando Jesús iba a orar a conectarse con Dios, fíjate que Jesús hace una conexión. Dice: Padre, así como se ha hecho en el cielo, hágase tu voluntad en la tierra. Es decir, que Jesús comprendió que lo que se dijo en el cielo debía de establecerse aquí en la tierra, y por eso Jesús pudo comprender la conversación que tuvo en la intimidad, y por eso pudo ejercer en este plano físico cuál era su asignación y a qué vino. Wow, Dios mío, está tremendo. Entonces, pero yo hablaba también de mundos paralelos y dimensiones alternas. claro. Porque hay diferentes mundos y eso fue lo que Satanás fue a buscar. Pues si tú vas al libro de Génesis y tú empiezas a escudriñar la palabra, tú te das cuenta que Satanás no está ofreciendo a cambio de la vida de Adán y Eva. Era algo que él quería. Entonces, Claro. ¿por qué sacan al hombre y por qué sacan a la mujer del huerto y Satanás se queda en el huerto? Wow. Entonces hubo algo ahí en específico que Satanás quiso tomar posesión. Por eso Satanás gobierna de las regiones celestes, porque allá ese era el lugar donde nosotros estamos controlando también. Entonces
al nosotros pecar, o prácticamente Adán pecar, todas las generaciones de la tierra también pecaron con él. Entonces, la posición espiritual donde se encontraba el hombre, entonces fue tomada. Entonces el libro de Job nos revela que estaban los hijos de Dios reunidos, entre los cuales también se presentó Satanás. Entonces, el hombre debió de presentarse ahí, pero Satanás, tomando el lugar del hombre, entonces se presentó en aquel lugar, tomando este tipo de posición. Ahora, a través de Cristo, lo que nosotros perdimos en la antigüedad, nosotros podemos recuperar. Entonces, fíjate algo, dice la palabra de Dios, que Jesucristo descendió a la parte más baja y les predicó a las almas que estaban encarceladas. Entonces, cuando tú te das cuenta de almas encarceladas, no se refiere a aquellas personas que se van a perder, que tienen la condenación por saber lo bueno y no hacerlo, sino que son almas encarceladas, personas que están vivas, que se les está predicando un evangelio, se les está predicando acerca de Cristo, para ser libres de esta cárcel. Entonces, Claro. ¿quiénes son los que están ahí? Aquellas personas que todavía no han reconocido a Cristo, se encuentran en cárceles de oscuridad, Wow. en cárceles, en prisiones de oscuridad. Entonces, solamente a través de Cristo estas cárceles se pueden abrir para que la gente pueda tener tranquilidad. Por eso tú ves gente que tiene sueños raros, que los persiguen, que sienten como que lo quieren matar, sienten como que están muertos, sienten como con una enfermedad. Y cuando tú al médico no tiene nada, lo que pasa es que se encuentra en una cárcel. Es verdad. No, Por eso el salmista dijo, saca mi alma de la cárcel para yo poder adorarte. Por eso tú diste un punto importante. Muchas de las personas, tanto en el ámbito del ocultismo, del satanismo, cuando van a estos lugares o visitan estos lugares, instantáneamente quedan en cárceles espirituales. Wow. Que los demonios ni los brujos le van a contar esto, porque para ellos hay una penalidad si empiezan a contar los secretos y los códigos del mundo espiritual. Para ellos hay leyes espirituales que si, por ejemplo, Satanás, esto se ve en el ámbito más abundante en la liberación, que cuando un demonio empieza a revelar códigos que Dios lo obliga para que sus hijos puedan saber de lo que es el mundo espiritual, por esto ellos sufren carga, sufren penalidad espiritual, Gracias. sufren azotamiento por el mundo Sí, oscuro. porque cuando tú como profeta, como hombre de Dios, tú le dices, habla en el nombre de Jesús, tú lo que lo estás sometiendo, tú lo estás metiendo en un cuarto de tortura. Y este espíritu tiene que revelar la información que tiene, no porque quiere, porque él sabe que si habla va a tener tortura por los demonios que están por encima de él. Claro. Y es así, las personas cuando están en cárceles espirituales, uno de estos síntomas es que no avanzan, Wow. es que las cosas no pueden fluirle bien tanto en la vida de Dios, tanto como en la finanza, en la vida cotidiana. Es como si se sintieran como en cuatro rejas, en cuatro paredes, como que no encontraran la solución. Cuando tú hablabas de estas cárceles espirituales, los demonios o Satanás le gusta entrar hombres y mujeres en estos lugares con la cualidad de que no pueda avanzar. Uno de los espíritus que más opera en estos tipos de casos se le conoce como el espíritu de la parálisis del sueño. Cuando un espíritu de parálisis del sueño te hace una visita, es con la cualidad de detenerte como hombre de Dios y te ve elevándote, es con la finalidad de poder hacer o causar una parálisis de tu crecimiento espiritual. Stop. Para que tú no puedas como elevarte, para que tú no puedas ascender o comprender o avanzar en lo que tú seas, en cualquier cosa que te esté proponiendo. Padre amado, está profundo. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a traer esta entrevista hablando sobre el mundo espiritual. Porque yo veo que hay una conexión, hay una Amén, abundancia amén. de revelación en esto. En una ocasión viste vibrando espíritus. Vi ángeles caídos que visitaban el territorio y vibraba todo el territorio por completo. Y los huesos de aquel sacerdote del vudú satanista empezaban a estallar, a crujir Santo Dios. y a explotar los huesos, cada hueso, como sonaba clac, 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 cada hueso, que desde donde él estaba hacia afuera se escuchaba el crujir, de tan fuerte que era la energía que descendía allí o que estaba allí. Pero en la liberación yo pude distinguir de lo que es un ángel caído, de lo que es un demonio o de lo que es una alma errante. El mundo espiritual es muy complicado,
bíblicamente, aunque no esté registrado en la Biblia, no podemos, como hombre de Dios, no alcanzamos niveles espirituales porque limitamos nuestra mente. En el mundo oscuro, la persona tiene más a elevarse espiritualmente. Esto no es para gente normal, es lo que estamos hablando aquí. Fuerte. Esto es para gente espiritual, esto no es para gente, para humanos, como se dice. Entonces, allí tienen más capacidad de entrar y ejercer y conocer más misterios espirituales, porque hay un texto bíblico que acapara demasiadas cosas. En la Biblia hay muchos versículos y textos que hablan de las cosas ocultas. Cuando Dios dice, te mostraré cosas ocultas que no conoces. Cuando este texto te está hablando de esta manera, te está diciendo de que hay muchas cosas, muchos seres espirituales que tú desconoces que están ocultos. Y hoy en día nosotros los cristianos queremos limitarnos en las cosas espirituales y decir, no, eso no existe de alma errante, se escucha ficticio. No, eso no existe, que ángeles caídos, que es lo mismo demonio. Eso se escucha como ficticio. Pero cuando tú visualizas y entras a una área de liberación, mira, yo soy un ministro, Dios me libertó por su gracia a través del apóstol, que esa parte tengo que contártela, cómo te operan tu brazo, vamos a llegar a ese punto. Yo vengo desde ese mundo oscuro, donde allí yo oraba a los demonios, donde allí yo tenía encuentros con ellos, donde allí ellos se me sentaban, dialogaban conmigo, como si yo estuviera dialogando junto con Dios. Pero lo que te quiero decir, hermano Jonathan, es que cuando Dios me liberta, me saca de esto, Dios empieza a instruirme a través del apóstol Olbert, en la liberación. Él empieza a enseñarme de lo que es la liberación. Él empieza a discipularme. Y allí cuando empecé a tener casos, a orar por personas, Dios empezó a hacer la obra, Dios empezó a usarme de una manera extraordinaria. Y a la misericordia y la gracia de Dios, yo tengo la facilidad. ¿Por qué? Porque mi mente, yo aprendí en esos mundos que cuando tú limitas tu mente, porque hay algo positivo que tú debes de coger hasta de la misma oscuridad. Wow. Y lo que yo aprendí es que mi mente no se limita para nada. Si está limitado no puede operar en ninguno de los milagros. En ninguno de los milagros ni ninguno nivel. Entonces yo veía que esos brujos, esos sacerdotes del satanismo, podían operar las dimensiones supremas porque su mente o la capacidad no la limitaban. Yo puedo llegarte ahora mismo a mi casa cansado, devastado, pero yo también tengo la facilidad de usar ángeles que ministran conmigo y estar recostado en mi cama como recostado y ponerlo en altavoz y solo darle orden a los ángeles de que rompan de la manera que yo le vaya explicando en la oración y la persona empiezan a recibir como si yo estuviera de aquel lado o yo estuviera en el lugar. La persona empiezan a vomitar resguardo, la persona empiezan a ser sano. Pero ¿por qué yo he comprendido esto? Este punto yo lo alcancé porque yo comprendí que no soy yo quien liberto, no soy yo quien sano, no soy yo quien hace las cosas. Y cuando tú comprendes esto, tú entiendes y tu capacidad espiritual se eleva a un nivel que cualquier cosa que tus ojos ven imposible, tú entiendes que son posibles. ¿En qué sentido? A mí no me turba ahora que yo ore por 100 paralíticos, 100 enfermos y ninguno se levante, porque yo entiendo que no soy yo quien hace las cosas. Y cuando tú andas con una mentalidad como esta, con una fe así, van a pasar cosas sobrenaturales, porque tú entiendes que es Dios. Entonces estos ángeles, yo aprendí a usarlo en el campo espiritual, en el campo de la liberación, y a veces yo, hasta en una liberación, yo puedo estar orando, hagamos un ejemplo que estoy orando aquí mismo por ti. Yo ahora mismo puedo agarrar y dejarte a ti parado, y si yo quiero puedo tomar una silla y estar tomándome hasta un jugo, hasta comiendo, que lo he hecho, y mi esposa me dice, ¿cómo es que tú haces eso? ¿Y cómo es que la gente empieza a recibir? Y yo siempre le digo, hasta comiendo, orando por la persona y no se dan cuenta, y bebiendo jugo, agua, hasta cenando. En el nombre de Jesús, los ángeles que hagan esto, los ángeles, mientras Dios me va revelando, los ángeles que rompan esto, los ángeles rompen esta atadura. Y la persona endemoniada y recibiendo, y yo comiendo y cenando.
Recuerda que hay un texto que dice orar en todo momento. Wow. Para mí no hay límite en la oración. Yo oro caminando, yo oro como sea de lugar. Puede ver cualquier persona. Yo puedo pararte así de pie, yo puedo estar sentado así, normal, tranquilo, tomándome una taza de café. Ángel, en el nombre de Jesús, porque yo he comprendido que no soy yo quien hace las cosas, es Dios. Amén. Y cuando tú llegas a este principio, es aquí cuando Dios hace más cosas a tu favor, porque tú entiendes de que no eres tú quien hace las cosas. Esta etapa está muy fuerte, la revelación que se está soltando. Hay un rema muy profundo, demasiado. Hay gente que ya se le fundió el cerebro ya hace rato. No, hay personas ahí que quizás te escriban, wow, eso está demasiado descomunal. Había un punto que tú tocaste ahorita, que Satanás fue donde ese territorio, como, es decir, como un caso, a donde habían ciertas deidades de la luz. Okay. En el libro de Job vemos que él hace una visita y allí hay seres en esos tribunales. En el pensamiento judío hay algo que se le conoce, que cuando tú descansas, tu alma en todo el día, todo lo que tú tuviste, toda falta, hay un % de tu alma que va a esos tribunales y esa alma empieza a ser cuestionada y juzgada de día en día por lo que tú hiciste, que todas estas cosas pueden ocasionar que cualquier espíritu de enfermedad, cualquier influencia visite tu vida. Es allí, este texto también nos muestra de que puede hacer que nuestra alma ascienda a estos planos en cada cierto tiempo, a ser cuestionada, a ser juzgada, que por eso es que tú ves que la gente recibe enfermedad, recibe cosas. Pero cuando visualizamos desde el punto, fíjate que, ¿qué dice la palabra? Que Jesús se llevó toda nuestra enfermedad, dolencia, se la llevó, pero vemos que nos enfermamos. Uh-huh. Y hay muchas personas que dicen, un cristiano no puede recibir demonios. Claro que sí. Uh-huh. En cuanto abra puerta, es más, recuerden esto, cuando tú aceptas a Cristo, esto no se enseña en todas las iglesias. En mi iglesia se enseña esto porque somos una iglesia fundamentada a través del apóstol en la liberación. Cuando tú aceptas a Cristo, tú lo que estás haciendo una oración de confesión para salvación. La santidad es algo que no se consigue de la noche a la mañana. Ser puro tampoco de la noche a la mañana. La liberación es un proceso que requiere tanto de tiempo, requiere tanto de tu voluntad y requiere también de Dios también. Hay ciertos puntos. Hay gente que dice esto, que una persona cristiana no puede estar poseído. Pero en mi experiencia personal, la mayoría de gente que ha caído endemoniada son gente que aceptaron a Cristo, recibieron, incluso hemos visto diáconos de una iglesia que ha caído endemoniado. Oh, pero para eso hay fuentes bíblicas para comprobártelo. Cuando tú analizas el punto de la liberación, la Biblia establece que la liberación es el pan de los hijos de Dios. Uh-huh. También la Biblia establece de que en el templo se dividía por 3 lugares. Se encontraba el lugar santísimo, el lugar santo y se encontraba el atrio. En el atrio, ¿qué abundaba? Abundaban los actos ilícitos, las cosas que no estaban bien, así mismo el cuerpo. El cuerpo está dividido entre alma, espíritu y cuerpo. Así mismo los demonios. Hay un lugar donde ellos habitan en el cuerpo. Todos sabemos que hay un texto que dice que el Espíritu Santo, que el cuerpo es donde mora el Espíritu Santo. No solamente una parte, porque las liberaciones se ha comprobado que los demonios pueden poseer cualquier parte de tu cuerpo. Claro, por ejemplo, por eso la palabra de Dios te dice que si tu ojo te da ocasión de caer, sácatelo. Si tu brazo te da ocasión de caer, que te lo corte. Que no vaya a ser que te pierdas tu completo. Es mejor que te pierdas una parte de tu completo. Entonces, el cuerpo se divide por diferentes habitaciones y tiene diferentes puertas. Claro. Entonces, en esa puerta muchas veces se alojan. Tú no ves que hay mujeres que solamente con las piernas, mueven la pierna y la gente cae babeando. Hay mujeres que con los ojos solamente con una mirada ya tú caes babeando. Hay mujeres que con el cabello también. Hay demonios que se esconden en diferentes partes del cuerpo. Sea en la ceja, sea en la nariz, sea en la boca. Es verdad, eso es así. Eso es como
como si fuera como un panal, o un panal o como una frecuencia que se dividen en etapas, ¿sí? Wow. En parte, en ubicaciones del cuerpo. Es decir, hay mucha contribución de que, Emma, yo te voy a poner un ejemplo simple. Ahora mismo llega un inconverso aquí y dice, yo quiero aceptar a Cristo. Ya cuando acepta a Dios, ¿no lo hace hijo de Dios? ¿Y por qué cae endemoniado instantáneamente? Si ya lo hace hijo de Dios, aceptando a Dios ahí mismo, ¿por qué cae en una posesión demoníaca? ¿Qué te implica eso? Que hay demonios dentro del cuerpo de la persona. Yo te puedo explicar síntomas que personas dentro de la iglesia hoy en día lo están sintiendo y no lo hablan y creen que ya algo cotidiano de ellos que lo viven. Papá. Suéltame que sea uno de esos. Síntomas espirituales. Mira, hay personas que no se le ve un peso aquí en el cuello. Que no se le ve un dolor aquí de espalda. Que siempre un dolor de estómago va al médico y nunca encuentra nada. Que siempre tienen un insomnio, no pueden dormir. Que siempre que lo están atacando en sueño, que perros lo persiguen, que siempre le están tirando lanza, pedrada, que siempre le llega una tristeza de repente, una amargura, pero van dentro de las iglesias, no pueden explicarle al pastor, no pueden explicarle al líder el problema porque el líder no lo interpreta, no lo entiende. Lo que dice el líder es, no, tú necesitas un psiquiatra, tú necesitas un psicólogo, pero la pregunta más importante es que un demonio no necesita un psiquiatra, no necesita un psicólogo porque es un ente espiritual que lo que necesita hacer echado fuera en el nombre de Jesús. Dios mío, está fuerte. Entonces, muchas personas tienen que tragarse dentro de las iglesias porque no los entienden y no lo comprenden el problema que está viviendo. Por ejemplo, también uno de los síntomas es que sienten que el cerebro o la cabeza se le quiere como despegar, como si estuvieran como arrancándola, o que sienten pullón, y todo esto lo han sentido constantemente en su vida en el evangelio, pero no encuentran a alguien que les pueda explicar esto, que pueda darle una solución, o ciertos pullones en el pecho, presión o una gastritis, van al doctor, no encuentran nada. Todo esto nos podemos dar cuenta, tú como ministro de liberación, que sé que practica esto, ya tú te das cuenta cuando le tiras este diagnóstico a una persona y te expresa eso, lo que te va a decir, tú lo que va a decir, hay problema espiritual ahí. Hay ciertos espíritus. Y de hecho, he tenido con el apóstol casos de pastores, no porque ellos están en pecado ni andan mal, sino que al venir de un mundo pecaminoso y nunca ser ministrado de liberación ni se le ha ministrado, empiezan a recibir y han hasta caído en posesiones demoníacas. Y los demonios han hablado, no, yo vengo desde su niñez, yo tengo tantos años aquí. Porque no han tenido un choque con una persona que maneje niveles profundos. Que los demonios se esconden. Claro. Es como la serpiente que se mete en cueva. Entonces, cuando hay una persona que tiene un nivel superior, tú identificas, tú dices, ahí hay problemas. Ahí hay problemas. Tú empiezas a detectar porque hay un discernimiento espiritual. Mira, las cosas espirituales, por ejemplo, una de las maneras de tú percibir el mundo espiritual es cuando tú eres un hombre de oración. Cuando tú eres un hombre de oración, tú creas como un campo magnético, tú creas como una atmósfera. Y esa atmósfera que tú cargaste en el lugar que tú estás orando, esa atmósfera se mueve contigo. Wow. Y cuando esa atmósfera se mueve contigo, como la tuya es una atmósfera ya elevada, recargada, todo lo que se opone a tu atmósfera, a donde tú llegas al territorio, tú vas a percibir lo que siente cada hermano. Es como una burbuja. Ajá, tú vas a percibir los espíritus, tú vas a percibir los problemas. Entonces, ¿qué sucede con esto? Es como tú dices, los espíritus pueden ocultarse en distintas partes del cuerpo. Entonces, esto nos da a entender de que hay muchos problemas. Por ejemplo, en una ocasión yo tuve un caso con el apóstol, que yo lo viví literalmente, yo estuve ahí ayudándole, él estaba orando por una mujer. La mujer es una mujer de Dios, pero la mujer viene de un mundo que Satanás la quería para hacerla una de las brujas más grandes acá en República Dominicana, por los dones que tenía. Quería atrapar lo que ella aportaba de Dios para utilizarlo para el mal. ¿Qué sucedió con esta pastora? Ella,
sucede que aquellos demonios, por un espíritu llamado traslocación, la llevaba a ciertos lugares, la llevaba se le conoce este país como uno de los países que más se le practica el vudú, que se practica la hechicería a un nivel alto, que se le conoce como África. La llevaban espiritualmente en cuerpo astral a África a comer carne espiritual sacrificada a demonios. Y allí, cuando estábamos orando por ella, esta mujer se elevó, se levitó en el aire. Dios mío. Que no teníamos ni tiempo ni palabra para grabar este suceso, pero esa mujer levitó. Yo que la estaba agarrando, y el esposo, que es un hombre fuerte, y el apóstol orando en el nombre de Dios Jesús. mío. No todo el mundo va a creer ese asunto. No todo el mundo va a creer eso, porque su capacidad mental todavía están limitados. está limitado. Pero cuando tú abres, mira, en el ocultismo hay algo que se le conoce como el tercer ojo. Cuando tú despiertes el tercer ojo en el ocultismo, tú vas a ver cosas sobrenaturales. Tú no vas a limitarte, porque en siendo información, influencia, Satanás te va a estar dando un conocimiento. Es lo mismo que nosotros cuando nos metemos con Dios. Dios empieza a revelarnos, a darnos ciertos conocimientos. Recuerden que Satanás lo que es un imitador. Entonces, en estas liberaciones podemos ver estos tipos de casos. Ya te dije que lo del alma errante es como otro asunto de explicar, que requiere como de tiempo, de momento. Bueno, y yo creo que ese tema debería, yo creo que me gustaría que sea con el apóstol. Gloria a Dios, se va a dar. El tiempo de tu liberación, próxima entrevista, tiempo de tu liberación, comenzaste el ministerio. Vamos a hablar un poquito más de profundidad. Cómo los brujos me sanan el hombro, qué hicieron. Wow, esto viene fuerte. Viene demasiado fuerte. Todo el que está ahí, corra, comente ahí debajo. Queremos la segunda entrevista. Último consejo que tú puedas darle a ese grupo de hermanos que están ahí. Y luego del consejo, quiero que presentes tus redes sociales, tu número de teléfono donde puedan contactarte. Y luego tú ores por esa audiencia. Amén. Bueno, el único consejo que yo puedo explicar, que la liberación, lo que ellos anhelan en la vida se esconde en Dios, se encuentra en Dios. En la brujería, en la hechicería, todo esto. Hay brujos que engañan, pero hay brujos que Satanás le delega un poder ilimitado. Pero recuerden que Dios no opera en nada de esto. Hay brujos y brujas que dicen: yo soy bruja de la magia blanca, como queriendo poner de que bruja buena. Pero la Biblia, cuando establece la palabra brujo, se refiere a todo tipo de brujo, porque dice brujo, no dice brujo negro ni brujo blanco. Se refiere a brujo. Lo que más yo te recomiendo es que antes de recorrer a uno de esos lugares a buscar una solución, lo primero es que visite un ministerio de liberación, o busque de Dios, o te acerque al hermano acá Jonathan, o a cualquier ministerio que tenga la facilidad o tenga el conocimiento de estos casos o estos asuntos. Así que lo único que te recomiendo es que acudas a estos lugares. Gloria a Dios. Tus redes sociales, preséntala y terminamos con una oración. Bueno, me pueden buscar en mi canal de YouTube como el evangelista Miguel Montero. Para las personas desde el continente extranjero, el número empieza con signo de más, el número 1 siguiente, 829-454-63 par de 8. Para lo de acá local, República Dominicana, 829-454-63 par de 8. Oramos para despedir. Padre, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Mira cada teleoyente, mira cada televidente ahora en el nombre de Jesús. Yo declaro ahora que los ángeles ejercen dominio y control de los aires, de las atmósferas ahora en este lugar, Señor, y en aquel lugar donde te encuentras. Los ángeles ejercen dominio y control. Padre, todo lo que está
bajo la influencia de mi voz. Ahora yo le doy en el nombre de Jesús que empiece a soltar mi pueblo. Hoy todo brebaje, hoy toda influencia de brujería, hoy se empieza a romper, hoy se empieza a desligar, hoy se empieza a desprender, hoy se rompe toda influencia satánica, hoy se cierra todo punto chakra de tu cuerpo, hoy se rompen los obstáculos, hoy se rompe toda influencia, todo espíritu que te hace la guerra, espíritu de muerte, espíritu de destrucción, hoy se rompe toda fila en tu cuerpo, hoy se rompe todo lo que esté agrupado en tu cuerpo, hoy se rompe todo lo que esté allí, porque le quitamos permiso a todo ser espiritual, a toda entes espiritual, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, puedo verte libre ahora en el nombre de Jesús. Puedo verte recibiendo en el nombre de Jesús. Puedo verte vomitar sustancia venenosa del mundo oscuro. Todo lo que te hayan dado los demonios, sea en los sueños, sea semilla que hayan implantado, sea huevecillo, sea cualquier influencia, sean vomitadas en el nombre de Jesús, sean impulsadas en el nombre de Jesús. Es que todo se rompe. Es que hay algo que se está rompiendo. Viene el restablecimiento. Hoy se rompe en el nombre de Jesús. Hoy se restablecen los huesos. Hoy yo declaro sanidad. Hoy se rompe en el nombre de Jesús. A ti que estás en el lugar del hecho, a ti digo, levántate en el nombre de Jesús. A ti paralítico, a ti que te encuentras postrado en una cama, digo, levántate en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Si has llegado hasta esta parte de esta entrevista, te voy a pedir, no una entrevista, un conversatorio, por decirlo así. Si has llegado hasta aquí, te voy a invitar a que te suscribas en el botoncito rojo, le dé a la campanita, le dé a la opción todas, para que así cada notificación de cuando estemos subiendo una nueva entrevista o un video en vivo te puedan llegar. También te voy a invitar a que vayas al segundo canal, Jonathan Pascual Televisión Mundial, donde también hay un contenido muy edificante. Mientras tanto decimos shalom, que significa paz. Será hasta la próxima. Dios te bendiga.